Hola chicos, buen día. Bueno, vamos a pasar a ver las categorías del arte. Vamos a ver cada trimestre que hicimos durante el año escolar, lo vamos a ver en resumidas palabras. Pues ahora sí que es la única oportunidad que tenemos de poder aprender algunos conceptos. Entonces les pido por favor que pongan mucha atención. Hay algunos puntos importantes que están anotados dentro de la presentación, pero hay otros que no lo están, entonces pongan mucha atención en lo que les voy a compartir. Las imágenes, les voy a narrar algunos datos importantes. Ustedes tomen sus apuntes acerca de estas imágenes. Si quieren anotar autores, si quieren hablar de algunas características dentro de cada pintura, si, no sé, como ustedes gusten hacerlo. El día de mañana, les recuerdo, mañana miércoles tenemos ese examen oral. No va a ser muy complejo, a cada uno le asigné su tema. Entonces, pues si alguien no lo resolvió correctamente, no importa. Lo importante es que aprendamos un poco de esto al final de toda esta situación, ¿ok? Bueno, entonces dividí en tres pues las introducciones, porque fueron 3 trimestres. Les voy a introducir al concepto de lo bello, al concepto de lo abstracto y al concepto de las artes del siglo XX en México, solamente en México. Bueno, no voy a hacer grande la presentación porque siempre se traba la computadora, entonces la voy a dejar así chiquita para fines de que no tenga que estarme regresando cada 5 minutos. Bueno, el primer trimestre, ¿qué vimos en el primer trimestre? Yo les comentaba que vimos 4 puntos diferentes, pero casi todo iba en torno a sí mismo. Casi todo fue como entender lo bello y lo sublime a partir de una categoría estética del arte. Y yo les expliqué. Esto es lo primero que ustedes tienen que saber, o esto es lo primero que tenemos que entender para seguir avanzando dentro de la materia los siguientes trimestres. ¿Por qué? Bueno, pues porque íbamos a ver abstracción, porque íbamos a ver arte como una forma de manifestación, porque íbamos a ver imágenes abstractas líricas, imágenes abstractas geométricas, imágenes abstractas orgánicas, y de pronto podían parecer muy complejas o demasiado desagradables, quizás, no lo sé, a algunos tal vez les gustó mucho. Entonces, por eso hice esta descripción entre lo bello y lo sublime en el arte. Bueno, dice, existe una rama de la filosofía dedicada al fenómeno de la apreciación a las artes, la cual se le conoce como estética. Bueno, estética. De pronto nosotros decimos, ¿qué es estética? Estética es donde voy y me corto el pelo, donde me hago las uñas, donde, no sé, diferentes cosas. Pero eso no es una estética, eso es un salón de belleza. Bueno, quién sabe, no sé estrictamente cómo se le pueda llamar a eso, pero la estética en términos académicos es la rama de la filosofía que se dedica al fenómeno de la belleza dentro de las artes, no solo de las artes visuales, también del teatro, de la música, de la danza, el cine, la fotografía, la estampa, la arquitectura, todas las ramas del arte. Si bien desde los antiguos griegos se buscaba un concepto de lo bello, no fue hasta el siglo XVIII, propiamente dicho, que los pensadores acuñaron el término como tal. Es decir, esta rama de la estética, este nombre que se le dio al estudio del fenómeno del arte, fue hasta el siglo XVIII que alguien dijo, es estética, ¿no? Pero en realidad desde los antiguos griegos hacían unos pequeños escritos o dedicaban algo de su tiempo los filósofos para tratar de comprender al arte. El primero en hablar del concepto de lo bello y lo sublime como categorías estéticas fue Kant, esto en el siglo XVIII, porque si no se les olvida, Kant fue uno de los ilustrados del siglo XVIII. Pero a partir de este estudio surgieron nuevas maneras de apreciar el arte y no solo estas dos formas de ser entendido. Es decir,
Kant habla de lo bello y lo sublime como dos categorías estéticas, pero existieron después, como en el siglo XX, llegaron nuevos filósofos, nuevos pensadores y dijeron, no podemos tener estas dos pequeñas categorías para referirnos al gran compendio del arte, ¿no? Tal vez hasta el siglo XVIII funcionaban, pero en el siglo XX las cosas cambiaron. El arte es muy subjetivo, acuérdense chicos, el arte es 100% subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy difícil que una sola persona tenga la misma opinión sobre una obra de arte que otra. Eso es lo subjetivo. Aquello que no puede ser descrito en 3 palabras, ¿ok? Bueno, entonces les voy a mostrar aquí 2 imágenes, 2 pinturas. Tenemos aquí 2 pinturas, una es La lechera de Delft y la otra es una obra, me parece que es de Goya, no recuerdo, no, olvidé el nombre, lo siento. Pero es como del siglo XVII, son obras que atienden a este concepto de lo bello y lo sublime al que se refería Kant, porque algunas son como del siglo XVII, XVIII, XIX, pero vamos a ver que en el siglo XX, en realidad este concepto de lo bello y lo sublime como que queda un poquito, pues, ¿cómo decirlo? Como desfasado o como anacrónico en la historia del arte en ese momento. Bueno, estas 2 obras que yo les estoy mostrando es aquello a lo que atendía a lo bello. ¿Por qué son bellas? Bueno, porque antiguamente había cánones estéticos que eran revisados casi con regla y lápiz, casi matemáticamente, que tenía que ver con la composición de una obra. Es decir, una obra al componerse tenía que tener cierta forma, cierta armonía, ciertas medidas, cierta composición, ciertos elementos dentro de ella para poder ser llamada una obra artística bella. Si ustedes ven la chica, la lechera, está aquí parada, pero no se ve como irreal, ¿no? O sea, sus proporciones son adecuadas, no se ve que tenga un ojo en la frente, la forma, todo, o sea, es un cuadro realista, la ventana, la luz sobre su rostro, la luz sobre sus brazos que vienen de la ventana, o sea, es una obra estéticamente bella, porque cumple con las categorías de los cánones de los antiguos artistas, de los antiguos griegos, y que esto para ellos se atendía como un concepto de belleza. Igualmente en este lado podemos observar lo mismo, pues se ve un paisaje, se ven aquí el cielo, las nubes, los árboles, las personas que están aquí paradas. Por ejemplo, la niña no es más alta que su madre, o la mujer que está aquí hincada, si la pusiéramos de pie no estaría como del tamaño del árbol. O sea, tiene sentido la obra, tiene armonía y tiene una construcción figurativa matemática casi perfecta. Esto quizás para Kant, quizás para algunos artistas era una obra bella. Ahora les voy a mostrar algo que quizás podríamos llamar sublime dentro de las categorías del arte y vamos a ver aquí, les repito, esta obra de La lechera es como del siglo XVIII y esta también es como del siglo XVIII. Y estas que les voy a presentar ahora, una es de, bueno, esa la vimos más adelante, es de Basquiat, y la otra es de Goya. Ahora, estas 2 obras se las voy a presentar como obras sublimes, no como obras bellas, estrictamente hablando. Kant definía lo sublime, decía, sublime es el mar, porque aunque yo lo vea y es precioso, su inmensidad y su misterio me causa temor. Pero no dejo de apreciarlo, no dejo de pensar que es algo bello el mar. Incluso el mar en un día lluvioso o en marea alta o el mar que choca duramente contra las rocas en las bahías, o sea, que nosotros lo vemos de lejos y no nos meteríamos al mar ni de chiste cuando está así, pero sí podemos apreciarlo, sí podemos contemplarlo, aunque nos remita a un concepto
tenebroso, vamos a llamarlo así, como tenebroso, no feo, sino como misterioso. Bueno, entonces les voy a mostrar estas dos obras que quizás podrían atender al concepto de lo sublime, porque no son bellas como tal, pero para mí no pierden su categoría estética, ¿no? Esta que les voy a mostrar, bueno, ya la conocemos, es de Basquiat. ¿Qué características tiene a diferencia de las que les acabo de mostrar hace un momento? Bueno, primero, el personaje que está aquí centrado claramente no tiene las proporciones adecuadas. No tiene cintura, sus brazos, si extendiéramos este brazo le llegaría como por acá, o sea, es demasiado largo. Su cabeza es muy grande. Esto que trae en la mano como este hueso extraño, que ningún hueso es así para empezar. Los pies, la forma en la cara, los colores, cómo combinó todo. De pronto podría ser llamada una obra sublime más que una obra bella para los antiguos griegos, pero no pierde su categoría estética, no pierde la posibilidad de ser contemplada, pero sobre todo no pierde la posibilidad de ser llamada arte. Y de este otro lado les muestro otra obra, que de hecho esta se las pregunté en el primer examen, no se me olvida, la de Cronos devorando a sus hijos, de Goya. La peculiaridad de esta obra, nuevamente, es que Cronos, recuerden que Cronos es el dios del tiempo, está como arrancándole la cabeza a una personita, si ven, se la está comiendo y se ve que ya le arrancó así hasta como la piel y se ve descarnada la persona que está comiendo. Esta obra refiere, Cronos devorando a sus hijos, habla del tiempo que avanza y de cómo todos nos vamos consumiendo, cómo el tiempo nos va consumiendo. Cada día somos más viejos, no somos más jóvenes. Cada día tenemos una experiencia nueva, no una experiencia menos. Entonces, Cronos en esta obra, de pronto si lo pusiéramos de pie, nos daríamos cuenta que Cronos es demasiado grande incluso para el personaje que está devorando. Sus pies no tienen como una forma definida, sus brazos son muy gordos, su cabeza es muy pequeña para la forma de su cuerpo, pero repito, chicos, atención, no por ello pierde su cualidad estética y no por ello pierde su capacidad de ser observada. Esta obra actualmente me parece que está en un museo en Europa, no sé en cuál museo esté, tal vez está en el Museo de Goya en España, o tal vez está en algún otro museo, no recuerdo, pero es una obra muy grande y si algún día tenemos la oportunidad de verla en persona, van a ver que también es una obra muy imponente y tan bella como las que les acabo de mostrar. Bien, ok. Entonces, pues, hasta aquí, si quieren poner pausa a su primer trimestre para que puedan seguir tomando apunte del siguiente trimestre, yo continúo. Bien, el segundo trimestre, ¿qué vimos? Vimos el tema de lo abstracto. En el siglo XIX representó un gran cambio para la humanidad a todas luces. Hasta antes de este siglo, el arte era muy figurativo y hasta cierto punto matemático. Era lo que les explicaba hace un momento. Este término ¿cómo decirlo? Como de la armonía de las figuras, del fondo y figura. O sea, era figurativo matemático prácticamente el arte hasta entonces. Si alguna vez han visto una obra de Velázquez o si alguna vez han visto alguna obra del Greco o de Da Vinci, ustedes van a poder observar que los artistas realizaban estas obras con una sección áurea y la sección áurea, bueno, si no olvidan, la vimos este segundo trimestre, era muy matemática y se refería a eso, a la construcción armoniosamente matemática de una obra de arte. Ajá. Hasta ahí, hasta el siglo XIX, todo el arte fue así. Pero de pronto llegaron estos personajes europeos también, como Edvard Munch, como Van Gogh, como Matisse, algunos de estos artistas que comenzaron a deformar la forma figurativa de las obras de arte y que al hacer esta deformación ya no atendían a los cánones matemáticos estéticos establecidos hasta el siglo XVIII.
Este fue el gran cambio de la humanidad del siglo XIX y nosotros lo podemos apreciar mediante la obra de arte. La abstracción representa un cambio en el pensamiento humano, una forma diferente de ver el arte, pero también de pensar el arte. Es decir, este juego del artista y el espectador de pronto se volvió diferente. Hasta antes de los abstractos, las personas cuando visitaban algún museo o alguna galería para observar obras de arte, iban inmediatamente centrados, o sea, era hasta como un estudio también del comprador de arte o del observador, que la obra tuviera ciertos cánones estéticos y si no los tenía, quedaba totalmente descartada la obra de poder ser comprada, pero además de ser comprada como en términos muy grandes de dinero, ¿no? Los abstractos buscaban en sus obras la expresión libre, es decir, a partir del siglo XIX, a partir de este gran cambio del arte, lo que nosotros podemos notar más importantemente es que el arte deja de ser como para algunos, porque antes de los abstractos, casi todos los artistas que existían era porque pintaban para la realeza, o pintaban para la iglesia, o pintaban para el Vaticano. Entonces, rompen con eso, se acaba eso, y empiezan estos artistas que ya les mencioné, como Van Gogh, Munch, Matisse, y ahora los artistas abstractos que les voy a mostrar, que no venían de un linaje de artistas, que no pintaban para la corte real, que no pintaban para la iglesia, sino que ellos pintaban por puro amor al arte. Es decir, viene una expresión mucho más libre. Bueno, les recuerdo, ¿cuántos tipos de abstracción vimos? Vimos 2 tipos de abstracción, bueno, 3. Vimos la abstracción orgánica, la abstracción geométrica y la abstracción lírica. Recuerden que lírica refiere a libre, es la abstracción más libre que hay, porque todavía la abstracción orgánica y geométrica es como este desfase de los cánones estéticos antiguos y entonces todavía como que los artistas, aunque querían salir del molde, de pronto recurrían a elementos muy matemáticos o muy orgánicos para poder hacer sus obras y de pronto también se metían como en una caja de reglas para poder ser llevadas a cabo, ¿no? Mientras que los artistas líricos, ellos no, ellos meramente se trataba de ser expresivos, de ser libres y listo, ¿no? Esa era la finalidad de la abstracción lírica y el principal personaje de este movimiento fue Jackson Pollock, que era este señor que solo aventaba pintura a los lienzos y después la combinaba con las manos y lo hacía todo como al ritmo de música o solo hasta que terminara la obra. Bueno, entonces les voy a mostrar estos orgánicos. Tenemos a Kandinsky. Kandinsky de pronto era muy geométrico. Si nosotros dividimos esta obra por la mitad, podemos ver que de este lado es muy geométrico Kandinsky. Aquí prácticamente se ve una escuadra, un compás, un rectángulo, unas líneas perfectamente marcadas casi con una regla. Mientras que de este otro lado de la obra vemos una expresión muchísimo más orgánica. Es decir, el artista no se valió de ninguna de estas herramientas para poder realizar esta obra. ¿Cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo geométrico? Bueno, lo geométrico es todo aquello que es como muy matemático, que se le ve que fue realizado como casi con compás y regla para poder llevar a cabo su obra, o que tiene formas geométricas dentro de su obra. Y lo orgánico es todo aquello que no las tiene. Aquí si nosotros vemos estas 2 obras de Joan Miró, Joan Miró era como el gran artista abstracto orgánico y la característica era esta, que parecía que hacía círculos o semicírculos a mano alzada. Estos círculos para nada tienen la forma de un compás y aunque estas líneas que vemos aquí como estos asteriscos, pareciera que los hizo con regla, en realidad si observamos muy de cerquita la obra, también se ve que es solo un muy buen dominio de la línea del artista, pero es orgánico, es a mano alzada, es el pulso del artista nada más. En esta obra igualmente vemos cómo primero trazó toda la figura y después fue coloreando sección por sección, cada una de ellas hasta darle como algún estilo de forma. Parece un personaje como deteniendo la luna y no sé qué sea esto. Entonces, aunque de pronto encontramos algunos elementos geométricos como estos
rectángulos o cuadrados, en realidad si los observamos detenidamente podemos ver que a diferencia de estos de Kandinsky, no tienen ese, ¿cómo decirlo? Como esa forma de hacer uso de una regla o de hacer uso de alguna herramienta para poder trazar perfectamente esas figuras. Bueno, ahora les voy a presentar a otro artista. Este artista no, bueno, ya se los había presentado en clase, pero la peculiaridad de Klimt es que es un artista ecléctico, es decir, que fusiona más de un elemento. Fusiona elementos geométricos, fusiona elementos orgánicos, pero sobre todo fusiona elementos abstractos con elementos figurativos. Ajá. ¿Cuál es la figura dentro de la obra de Klimt? Pues vemos a esta mujer con su pelo y su vestido, pero de pronto si observan detenidamente, el vestido es todo el fondo de la figura. O sea, pareciera que solo está encajada en la figura su rostro, sus hombros y sus manos, y no deja de tener un carácter abstracto a la obra, pese a que podemos encontrar algunos elementos figurativos como el rostro de esta mujer. Incluso el cabello es como muy irreal, no tiene como una partitura, no tiene el brillo que tiene el cabello, no tiene hebras despeinadas, solo es como una masa de color negro que bien podría ser tomado como un todo abstracto. Después, aunque sí hay como un detenimiento para lograr sombras en el rostro de la mujer, no hay el mismo detenimiento para lograr esas mismas sombras dentro de su vestido o dentro del fondo de la obra, porque al artista no le interesaba eso, le interesaba hacer justo una combinación de estilos. Esto también podría ser llamada una abstracción muy libre, pero también tiene elementos de figuración. Bueno, y ahora vamos a pasar a la abstracción geométrica, que creo que fue la más fácil de identificar, porque esta es de Kandinsky. Kandinsky de pronto era muy geométrico, de pronto trataba de ser muy orgánico, pero esta obra, estrictamente hablando, es muy geométrica. Observen los círculos, están prácticamente hechos con un compás, los cuadrados con una regla, estos medios círculos hechos también como con un transportador. O sea, observen y la obra es muy, muy geométrica. Y después les doy estos 3 ejemplos de otros artistas abstractos que eran los cubistas. Los cubistas ya no hacían su obra como aquí la hace Kandinsky, casi con reglas, pero tenía la peculiaridad de ser formas, ya sea humanas o arquitectónicas, que empleaban elementos o figuras geométricas, como estas casas que se ven aquí como cubos, este acueducto que también es muy cuadrado, y esta obra de Juan Gris, que también tiene elementos muy geométricos. Si observamos detenidamente, pareciera que Juan Gris sí hacía algo de uso de reglas, de transportadores, de algunas formas para poder dar estos acabados como tan precisos, tan exactos dentro de su obra. Y esta es la obra más importante, más famosa, más significativa de Picasso, que son las Señoritas de Avignon, y con las que además, recuerden que Picasso fue un artista de muchos años de trayectoria y tuvo muchísimos tipos de obra en su haber. No solo era cubista, él tuvo toda una historia dentro del arte, pero con esta se inaugura como un artista cubista, con las Señoritas de Avignon. La peculiaridad es que nosotros observamos los rostros de ellas y sus rostros son muy figurativos. La nariz es como muy triangular, la forma de sus senos son prácticamente unos cuadrados, observen. La forma del torso de la mujer son figuras geométricas. Esta forma de abstracción también parte del estudio, del conocimiento de algunas figuras para poder llegar al realismo en ellas. Pero bueno, fue una categoría dentro del arte. Ok. Bueno, entonces vimos esos 3 tipos de abstracción: orgánica, geométrica y lírica. Y también vimos la diferencia entre una y otra. Espero les haya quedado un poquito clara. Igual si no, mañana aclaramos esas dudas, pero después del examen. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la última parte de nuestro trimestre, que formó
pues compendio dentro del arte mexicano. El arte mexicano hasta entonces, hasta el siglo XX, como que no había tenido mucho eco. Como que de pronto el arte mexicano que existía antes de la llegada de los españoles, pues tenemos muy poco conocimiento de ellos, ¿no? Sí tenemos estas esculturas grandes o estas formas arquitectónicas que eran como las pirámides, el Templo Mayor, Tulum, las que hay aquí en Sinsunzan, que son las Yacatas. Esa es una forma de arte, es una forma de arte prehispánico, pero pero después de eso ya no tenemos como grandes artistas dentro, por ejemplo, de la Nueva España o incluso antes de la Revolución Mexicana, porque es hasta los muralistas que ellos retoman a algunos artistas olvidados de antes de la Revolución Mexicana, como fue el autor de La Muerte Garbancera o La Muerte Catrina, que todos lo conocemos, que es José Guadalupe Posada. En realidad, quien retoma a La Muerte Garbancera es Diego Rivera, en su gran mural de la Alameda, ahí la coloca junto a él, y él la llama La Muerte Catrina, porque siempre andaba bien elegante. Pero este concepto no es de Diego Rivera, este concepto es como del siglo XVIII, Diego Rivera es de la primera mitad del siglo XX, y él de nuevo como que reúne a algunos artistas olvidados de aquellas épocas. Entonces viene el gran momento histórico para México dentro del arte, que fueron los muralistas. Ajá. Hasta la fecha les aseguro que ustedes no olvidan a Diego Rivera, a Orozco, a José Clemente Orozco, o a Siqueiros, que fueron estos tres grandes representantes del muralismo aquí en México. Bueno, el siglo XX tuvo muchas revoluciones armadas en su historia, como la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española, etc. ¿Por qué les comento esto? Porque esto es bien importante para entender las nuevas formas de arte del siglo XX, porque les comentaba ¿qué fue el surrealismo? Fue un movimiento totalmente migrado de Europa que vino a quedarse aquí a México. Tras todas estos movimientos armados fue que hubo un desplazamiento de muchas personas de Europa, de muchas personas de España, de muchas personas incluso de Japón, viajaron a México o a América Latina en general y se quedaron aquí para hacer arte como ellos lo entendían, pero para trabajar junto a los artistas mexicanos, ¿no? Esto también representa un cambio significativo en la historia de la humanidad y por ende en la historia del arte. Lo más importante a resaltar fue que el arte dejó de estar en manos de algunos, así como su apreciación, y comenzó a ser del dominio público, un arte más popular. Ajá. Aquí está el concepto del arte popular mexicano o del pop art. En Estados Unidos se los mostré, les dije que esto era el pop art para Andy Warhol, para Basquiat, para todos estos artistas. Pero aquí en México también tuvimos nuestra forma de arte popular, que precisamente fueron los muralistas, pero más populares todavía, los chicos de la generación de la ruptura. ¿Por qué eran populares? No porque todo el mundo los conociera y dijera, ay, soy muy popular. No, eran populares porque precisamente se acercaban a toda la gente y llevaban su obra de arte para que la obra de arte saliera del museo y comenzara a ganar terreno en las calles. Ajá. Eso fue lo que empezaron a hacer los muralistas y en Estados Unidos fue también lo que empezó a hacer Andy Warhol con su fábrica y que dijo, yo quiero que el arte sea para todos, no para algunos. No quiero que solo la gente que tiene cierta posición económica pueda ir al museo o pueda apreciar las obras de arte. No, yo no quiero eso, yo quiero que todas las personas puedan observar, puedan apreciar, puedan tener en sus manos una obra de arte, porque eso es el arte es para todos, ¿no? Decía Andy Warhol, decían los muralistas, decían los chicos generación. Este fue el gran cambio del siglo XX.
También durante la generación de la ruptura, el arte se hizo presente en las calles, para además de ser vista como algo bello, tenía la finalidad de llevar un mensaje muchísimo más explícito que en años anteriores. Recuerden que yo les comentaba que los chicos generación de la ruptura, durante este movimiento estudiantil, que fue el del 68, salían a la calle a repartir algunos panfletos o unas pequeñas obras, grabaditos o serigrafías, estampas, y las regalaban a la calle, las regalaban en la calle a las personas para que las personas pudieran leer los mensajes, las peticiones, pues lo que se estaba buscando durante este movimiento del 68 y para que no hubiera como una mala información. Recuerden que ya existía la televisión y el radio, pero pues obviamente estos medios de comunicación no estaban del lado de los estudiantes. Entonces, como no existía Facebook, ni Instagram, ni Telegram, ni nada de estas cosas, ellos trataron de llegar al mayor número de personas mediante un mensaje visual artístico. El arte popular mexicano corresponde a la gran escuela de los muralistas, pero también se siguió haciendo durante años posteriores. Bueno, en México tuvimos a los muralistas, que fue una obra de arte muy compleja, muy elaborada, muy pensada. Recuerden que lo que buscaban los muralistas era como narrar la historia de México a través de estos murales. Hablar desde los pueblos prehispánicos, hablar desde antes de la independencia de México, hablar desde antes de la Revolución Mexicana, para que todas las personas que observaran estos murales tuvieran un conocimiento dentro de historia, aun cuando no pudieran ir a la escuela, porque todavía en ese tiempo no crean que era la gran cantidad de gente la que asistía a las escuelas. Era muy pequeña, era muy reducida la cantidad de personas que iban a las escuelas en ese tiempo. Una, pues porque no había escuelas. Y dos, pues porque acaba de terminar la Revolución Mexicana y apenas estaban fraguando estos conceptos de la SEP, estos conceptos de las formas que ahora entendemos ahora, ¿no? Entonces, hasta antes del siglo XX no existía eso y ese fue el trabajo de los muralistas, como llevar un mensaje como casi de maestro a alumno para que pudiéramos ver un poco mediante imágenes narradas la historia de México. Bueno, aquí les voy a presentar solo dos murales. Uno es de Diego Rivera. Aquí vemos los caudillos, cómo traen sus Ok, bueno, aquí vemos a los, pues sí parece como un ejército de zapatistas y traen sus carrilleras, traen sus escopetas, están como listos para ir a la batalla por la independencia de México, ¿no? Su calzón de manta, sus sombreros, todo. Y esta otra obra es de Siqueiros. Siqueiros tenía como una forma muy compleja de ver la realidad. Este ya es como el gran paso a la posmodernidad, decía Siqueiros, ¿no? Nosotros vemos aquí como algunos edificios en llamas, unos pequeños ejércitos, como estas monedas u oro, como si fuera el banco, algunas personas con armas, el cielo, estas torres como petroleras, o sea, muchas, muchas cosas, ¿no? Ya tiene muchísimos elementos la obra y de pronto la narración era muy compleja, o sea, si nosotros vemos la obra es preciosa, es grande, es monumental, pero la narración de pronto se volvía compleja, mientras que la narración de Diego Rivera era como más explícita, más exacta, más tranquila. No estaba llena de tantísimos elementos como la de Siqueiros. Bueno, y aquí les voy a mostrar por último a tres artistas mexicanos. Es Marta Pacheco, Felipe Ehrenberg, que en realidad él no era mexicano, era un inmigrado europeo. Y Frida Kahlo. Frida Kahlo sí era mexicana, pero su papá era de origen alemán.
Entonces, estas tres obras, ¿cuál es la peculiaridad que encontramos entre estas tres obras? A diferencia de las anteriores que les mostré hasta ahorita, bueno, son obras muchísimo más libres. Para empezar, estos elementos que utiliza Frida Kahlo ya no son elementos geométricos como tal. O sea, Frida Kahlo aquí sentada con sus changuitos por un lado y las plantas que hay detrás de ella, no atienden como una figuración exacta. De pronto podríamos llamarla, así como la obra de Klimt, como una obra ecléctica con muchísimos elementos visuales, pero no estrictamente, no era surrealista. Frida Kahlo no era surrealista. Frida Kahlo era mexicana y ella pintaba lo que en México había. Cuando llegaron los europeos, cuando llegó Luis Buñuel, cuando llegó Breton, cuando llegaron todas estas personas del surrealismo, le dijeron, ay, tú eres bien surrealista. Y dijo Frida Kahlo, no, yo no soy surrealista, yo solo pinto lo que hay en México y punto, ¿no? Entonces después estos personajes se dan cuenta que México en realidad era un México surrealista y que ellos tenían como por añadidura este concepto del surrealismo, pero en México ya existía. Luego esta otra obra de Felipe Ehrenberg, si vemos tiene elementos muy pop art estadounidense, es decir, tiene como estas letras como el bang, estas como formas gráficas casi hechas con pienso que es una serigrafía, una estampa, no tengo conocimiento exacto de qué obra es, pero parece una estampa. Y como él combina muchos elementos dentro de su obra, así como lo hacía Warhol o así como lo hacía Basquiat, para poder llevar un solo mensaje. Felipe Ehrenberg, cuando llega a México, ve que en México como que lo que hacen todos sus compañeros dentro de la escuela y en la Esmeralda es como este tipo de obras, como muy políticas, con un mensaje para llevar, con un mensaje muy contundente para llevar a las calles, para mostrar en la escuela. O sea, ya no era como esta obra de la lechera de Delft, sirviendo un jarrito de leche ahí en su cocina y punto, ¿no? Y es una obra muchísimo más, pues, violenta, más fuerte, con más elementos, tal vez menos trabajada que la de Delft en cuestión de técnica, pero igualmente importante. Aquí vamos viendo cómo avanzó el arte, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Bueno, esta de Felipe Ehrenberg tal vez es como del 68, de los 70s. Tampoco es tan contemporánea, pero esta última que les voy a mostrar aquí es de una artista mexicana que se llama Marta Pacheco. Esta obra sí ya es más relativamente mexicana. Fue un proyecto que realizó durante los años 80 que hablaba sobre los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Y solo hizo una serie de retratos de algunos personajes que fue a la frontera en Tijuana o a las fronteras allá entre Estados Unidos y México, y retrató a algunos personajes y habló un poco de esta, pues como de este movimiento artístico, ¿no? Entonces vemos aquí la diferencia, cómo ha avanzado el arte, cómo cambió del siglo XVIII a la actualidad. Tal vez esta obra que es más contemporánea de los 80s, nos pueden mostrar con más claridad que el arte no es lo que solía ser en el siglo XVIII. Y si al final de todo este gran esquema de los 3 trimestres les queda eso claro, les queda eso muy presente, fue la evolución del arte. El arte no fue lineal, nunca lo fue. Desde los inicios nunca lo fue. Incluso dentro de la Edad Media, si yo les enseñara como dentro de la Edad Media a cada artista, les podría mostrar cómo el arte también evolucionó, cómo el arte cambió, cómo la forma de concebir los colores, las profundidades, los puntos de fuga, fueron transformándose hasta llegar a estas formas de arte. Bueno. Ahora, ¿por qué los contextualicé como un poco en historia? Porque me parecía importante que entendiéramos como los sucesos históricos que fueron dándose junto con el arte o que incluso el arte motivó a ciertos momentos históricos para que estos aparecieran dentro de la humanidad. Bueno, chicos, pues hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy.
Creo que sí no fue muy larga y traté de que fuera solo los puntos más importantes. Ya no me voy a extender más porque si no se va a volver un revoltijo. Pero bueno, el día de mañana pues espero les vaya muy bien en su examen oral. Les pido que entren todos, 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 todos. El que no entre pues no voy a poderlo ayudar. Aunque no haya visto la clase, aunque no nada, entren chicos, por favor. Ajá. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Y pues estudien para su examen oral. ¿Ok? Bye.